arrancar con la unidad 3 del programa. Una unidad 3 que como ustedes han podido observar en el cronograma de lectura, ¿sí? Tiene dos subtemas, ¿sí? Dos subtemas, ¿sí? El primer subtema el que hoy vamos a trabajar se denomina conflictos y tensiones, el tema que hoy vamos a trabajar es proceso de conformación del Estado y desequilibrios regionales, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El tema 3.1, problemas en torno a la consolidación del Estado argentino. Para abordar esta problemática, nosotros tenemos una serie de textos, ¿sí? Donde podemos trabajar, el texto base va a ser el texto de Waldo Ansaldi, Estado y Sociedad en la Argentina del siglo XIX, ¿sí? Y el siguiente texto va a ser el de Campi, Moyano, Daniel Moyano y Ana Teruel, La región del azúcar, Tucumán, Salta y Jujuy, 1850-1940, que es una publicación reciente, podemos decir, que viene a revisitar los estudios sobre la producción del azúcar, la configuración de sociedades a escala local y a escala regional en torno a la problemática de la producción azucarera. Entonces esos van a ser los dos textos. Hay un tercer texto que es el del texto de Marcelo Lago, que es un texto optativo, digamos, ¿sí? Que creo que sirve también para la lectura, si lo pueden leer mejor, pero los dos textos centrales son el texto de Ansaldi y el texto de Daniel Campi, ¿sí? Y estamos en un momento histórico, ¿sí? En un periodo histórico. Ustedes recuerdan que en la unidad 2 trabajamos dos momentos históricos, ¿sí? En la unidad 2 trabajamos el proceso de reformas borbónicas, fines del siglo XVIII, hasta las primeras décadas del siglo XIX, cuando trabajábamos la cuestión del problema de la revolución, el problema de la participación de los actores subalternos, la cuestión de la militarización, y ahora pegamos un salto, ¿sí? Para trabajar un problema que es interesante de abordar en nuestro criterio, y por eso lo hemos incluido en el programa, que es la formación del Estado Nacional, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar hoy vamos a trabajar con estos dos textos, y el momento histórico va a abordar desde fines del siglo XIX, si bien Ansaldi arranca todo el análisis a principios del siglo XIX, y vamos a terminar en las primeras décadas, en los principios de los años del siglo XX. ¿Sí? Entonces, esto es para ubicarnos temporalmente. Ya nos hemos ubicado en qué tema del programa estamos, no hemos ubicado cuál es el subtema que vamos a abordar, y vamos a trabajar con los textos que ya hemos indicado, y hemos hecho el recorte temporal, ¿sí? Histórico que vamos a abordar, ¿sí? Entonces yo ahora voy a compartir pantalla para presentarles el texto de Ansaldi, un texto que tiene una complejidad antes de arrancar, porque es un texto que se escribe desde un campo de investigación que es la sociología histórica, ¿sí? Y en ese campo de la sociología histórica ustedes van a observar cómo confluyen categorías de análisis, categorías teóricas, para dar cuenta de un proceso histórico como es el de la formación del Estado Nacional. Algunas de esas categorías, o por qué no decirlo, gran parte de esas categorías, ¿sí? Provienen de una vertiente teórica que nosotros hemos trabajado al inicio de esta materia, que está vinculado con el análisis del materialismo histórico, ¿sí? Waldo Ansaldi toma algunas herramientas y algunas categorías analíticas del marxismo para poder dar cuenta o para poder estudiar, para brindarnos elementos, pistas sobre
la formación del Estado argentino, ¿sí? A lo largo del siglo XIX. ¿Sí? Una primera observación que nosotros tenemos que tener, o una primera aclaración, que es como una definición teórica, base, ¿sí? Por parte del materialismo histórico, de qué es el Estado, digamos. ¿Sí? ¿Qué es el Estado para el materialismo histórico en sus distintas vertientes? El Estado, para el materialismo histórico, es el instrumento de dominación de una clase. ¿Sí? Es decir, hay Estado cuando hay una clase dominante que ha logrado imponer una dominación, ¿sí? Sobre otra clase social. Y el Estado se convierte en una herramienta de esa dominación social. ¿Sí? Entonces, reitero, ¿qué es para algunas vertientes del materialismo histórico el Estado? El Estado es el instrumento de dominación de una clase que se va a constituir en clase dirigente y posteriormente en clase fundamental. ¿Sí? Esto es para el análisis, ¿sí? Del materialismo histórico, para pensar el Estado. ¿Y por qué traigo esta cuestión? Porque obviamente el problema central que nosotros vamos a trabajar con el texto de Ansaldi es la formación del Estado argentino. Ya su texto lo plantea. Vamos a trabajar sobre el Estado y la sociedad en la Argentina del siglo XIX. ¿Sí? ¿Por qué decimos Estado y sociedad? Porque el Estado no es algo abstracto, ¿sí? Es algo que tiene que ver con una forma, ¿sí? De dominación social en un momento, en realidad en las características que adquiere la dominación social en distintos momentos históricos. Por lo tanto, vamos a proceder a presentar pantalla para poder empezar a trabajar con el texto de Waldo Ansaldi. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Podemos arrancar con la explicación del texto? ¿Está todo claro? Estamos entonces. Bien. Ahí, Diego, yo te voy a pedir una ayuda, a ver si vos me decís, sí, Sergio, estás compartiendo, no estás compartiendo. Vos decime si se ve, Dieguito. Está cargando. Ahí estamos, bien. Perfecto. Ahí estamos. Bien. Entonces, Estado y sociedad en la Argentina del siglo XIX. Este texto se incluye dentro. Miren, el texto es del año 1988. Y ustedes nos dirán, bueno, y de 1988, profe, ¿no ha cambiado nada en el análisis sobre la formación del Estado argentino? Seguro que sí, pero nosotros nos gusta Ansaldi porque lo consideramos un clásico, ¿sí? Vieron esos textos que de alguna manera presentan algunas líneas, temas, problemas que no pierden vigencia en el análisis, ¿sí? Y nosotros lo consideramos como clásico. Por eso lo traemos a Ansaldi, que en un texto que escribe en el año 1988, si pueden observar, está publicado en una vieja colección que se llama Conflictos y Procesos de la Historia Argentina Contemporánea, dentro de una editorial clásica, ¿sí? que ya fundió, digamos, que ya cerró, que es el Centro Editor de América Latina, que si por ahí ustedes googlean en el Google, van a encontrar muchos de estas publicaciones de una de las editoriales que fue de las más importantes de la Argentina de la década de los 60, los 70, hasta el retorno a la democracia, ¿sí? Y que allí gran parte de estos historiadores, a los que nosotros denominamos clásicos, nos dejaron sus primeras producciones, o nos dejaron sus producciones sobre distintos problemas de la historia. En otro caso también encontramos producciones literarias, es muy grande. Horacio González, si Diego no me deja mentir, fue director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, ¿no es cierto? Uno de los intelectuales más brillantes que tuvo el pensamiento político argentino, hizo una compilación desde la Biblioteca Nacional y ustedes pueden encontrar todo lo que publicó este centro editor
de América Latina. Impresionante. Es más, si van al mercado, a la plaza, al Parque San Martín, y van a las al puesto de los vendedores de libros usados, seguramente que van a encontrar libros y producciones publicadas por el Centro Editor de América Latina. A mí siempre me gusta cuando doy clase, primero presentarles de quién es el autor, digamos, ¿no? Entonces, la segunda diapositiva, ya le presentamos el nombre del texto, dónde está, en dónde lo pueden encontrar, ¿sí? ¿Quién es Waldo Ansaldi? ¿Sí? Waldo Ansaldi es un latinoamericanista, dice la pantalla, dedicado al análisis sociológico de los procesos históricos. ¿Se acuerdan que hablamos? Sociología e historia, un campo híbrido de investigación donde van a confluir herramientas teórico-metodológicas de la sociología para analizar procesos históricos. No es ni sociología ni es historia, es sociología histórica. Es un campo de investigación que se constituye en los límites, en los márgenes, ¿sí?, de ambas disciplinas. Es un latinoamericanista dedicado al análisis sociológico de procesos históricos, particularmente mecanismo de dominación político-social y violencia política. Miren, ¿no?, cuáles son sus principales temas de investigación o cuáles son las preocupaciones que tuvo la larga producción de Waldo Ansaldi. Hacer análisis sobre historia latinoamericana, pero en ese gran, en esa gran burbuja que puede ser la historia latinoamericana, a él le interesaba estudiar cómo se constituyen procesos de dominación político-social, cómo se constituyen las clases, cómo esas clases ejercen desarrollan formas de dominación político-social, y también se preocupó por estudiar la historia reciente de América Latina, particularmente analizando las formas de violencia política, ¿sí?, en América Latina. Investigador principal jubilado del CONICET en el Instituto de Estudios de América Latina y del Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue ¿Qué pasó? Se le cortó a Sergio un ratito. Esperamos que vuelva. Bueno, igual hasta que vuelva les vamos contando que Waldo Ansaldi varias veces ha visitado Salta, ¿sí? Nos ha acompañado con distintos tipos de conferencias. Varias de ellas estaban vinculadas a los temas que les estaba planteando Sergio, pero también ha participado, recuerdo en particular una que tenía que ver con la conquista americana, ¿sí?, con las nuevas visiones acerca de la conquista, de los procesos de conquista de América, cuestionando justamente las miradas más hispanistas, ¿sí?, sobre la conquista. Tiene producción, si bien de corte latinoamericano, ha hecho muchos estudios comparados entre Argentina y Brasil, sobre todo, ¿sí? A ver, esperen que voy a ver si Sergio... Sí, yo ya le escribí, efectivamente dice que se le cortó. Bueno, listo. Pero esperemos un ratito a ver que se reconecte. Bueno. Sí, quedamos en Ansaldi, ¿no? Pido mil disculpas, chicos, parece que se cortó. ¿Sí? Entonces, fue docente de varias universidades nacionales, ¿sí? Y de alguna manera fue importante el aporte de la obra de Ansaldi.
¿sí? Ya volvemos a compartir el PowerPoint. ¿Sí? Bien, sin más preámbulos, vos decime, Diego, si se ve. ¿Sí? Listo. Bien, sin más preámbulos y habiendo presentado a Ansaldi y haber presentado sus principales temas de investigación y sus preocupaciones intelectuales, vamos a empezar, nos vamos a adentrar en el análisis del texto de Waldo Ansaldi. El texto de Ansaldi, ¿sí? Va a trabajar sobre el proceso de formación del Estado argentino. Y va a arrancar, ¿sí? Con un problema que nosotros lo abordamos en la unidad anterior, que tiene que ver con la ruptura colonial, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la ruptura colonial o emitimos esta idea, ¿sí? ¿Qué queremos decir? Vamos a trabajar o nos vamos a adentrar en el análisis sobre de qué forma, ¿sí? Y cómo las colonias americanas, pero particularmente el Río de la Plata, rompieron los lazos de dominación colonial con la metrópoli española. ¿Sí? Es decir, que para analizar o para adentrarnos en esta cuestión, nosotros tenemos que tener en claro que entre 1806 y 1810 se desarrollaron una serie de procesos históricos que llevaron de alguna manera a la ruptura de las colonias americanas y particularmente el Río de la Plata con España. Simplemente lo vamos a enumerar, digamos, como algunos elementos muy concretitos de cómo se da esta ruptura. Si bien no es tema de este programa, pero me parece importante enunciarlo, digamos, porque la clase pasada la profe Emma me había dicho, che, no te olvides de abordar la cuestión 1810, 1820, ¿sí? Nosotros, para tener en cuenta por qué hay un proceso de ruptura de la dominación colonial, la renovación historiográfica nos plantea que hay que tener en cuenta una serie de elementos. En primer lugar, el proceso de reformas borbónicas, que ustedes lo abordaron y lo trabajaron durante la unidad 2, ese proceso de reformas borbónicas que fue llevado adelante por la corona española para reafirmar la autoridad del rey, implicó el inicio de las tensiones entre los españoles y los grupos criollos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el desplazamiento de los funcionarios criollos, ¿sí? De los puestos claves de la administración colonial hacia fines del siglo XVIII, con las reformas borbónicas, del control de los órganos políticos, de los órganos económicos, generó una primera tensión entre criollos y españoles. Un segundo elemento fueron las invasiones inglesas. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, entre 1806 y 1807, la corona británica, que se está expandiendo y trata de ganar más posiciones y controlar más territorios a escala mundial, se llega hacia el Río de la Plata, desembarca en el Río de la Plata y lleva adelante las invasiones sobre la ciudad de Buenos Aires. Esas invasiones sobre la ciudad de Buenos Aires fueron un segundo momento de tensión entre los criollos y el rey de España. ¿Por qué? Porque el rey de España, en vez, y su representante en Buenos Aires, el virrey Sobremonte, en vez de preocuparse por garantizar la defensa de la ciudad de Buenos Aires, emigra hacia la ciudad de Córdoba y la defensa de la ciudad de Buenos Aires queda en manos de los grupos criollos. Grupos criollos que se van a militarizar, ¿sí? Es decir, que van a tomar las armas, se van a organizar militarmente y van a organizar la defensa de la ciudad de Buenos Aires. Esto se produce en 1806 y en 1807, frente a una nueva invasión inglesa, los grupos criollos, ¿sí? que tienen el control de las armas porque se han militarizado y se constituyeron en un poder político independiente dentro de la dominación colonial española, vuelven a rechazar la dominación de las tropas británicas. Pero el malestar de los grupos criollos sigue latente y se profundiza con las invasiones inglesas. La diferencia está que los grupos criollos ahora se militarizan.
Un tercer elemento, y es uno de los elementos centrales, es la crisis de la monarquía española. En 1808, Napoleón Bonaparte avanza sobre el territorio español, encarcela al rey Carlos, encarcela a Fernando VII, el hijo del rey Carlos, los mete preso y los obliga a renunciar a la corona española. En ese acto, Napoleón Bonaparte designa como rey de España a su hermano, José Bonaparte lo designa como rey de España. Eso va a generar una tensión muy fuerte con las colonias americanas y especialmente en el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque se va a discutir quién manda. Si el rey está preso y nosotros no reconocemos al rey que quiere imponer Fernando VII, en toda América Latina, primero en España, pero después en toda la América española, ¿sí?, se organizan juntas de gobierno que van a gobernar en nombre de Fernando VII. ¿Sí? Rechazan que José Bonaparte sea su rey, ¿sí?, y a través del principio de retroversión de la soberanía al pueblo, ¿sí?, los criollos deciden organizar juntas de autogobierno que van a gobernar hasta tanto vuelva Fernando VII. ¿Qué pasa? Que en ese momento se genera todo un debate. En el Río de la Plata particularmente, ustedes seguramente han estudiado, ¿sí?, en la escuela secundaria hasta el hartazgo, es más, desde la primaria seguramente, los sucesos del 22 al 25 de mayo en el Cabildo, donde se está debatiendo si se organiza una junta de gobierno que gobierne en nombre de Fernando VII o se inicia una tendencia hacia el autogobierno. Evidentemente, a lo largo de 1810 y 1820 se va a imponer, a lo largo de la década revolucionaria, se va a imponer el criterio de que el Río de la Plata inicie un proceso, de alguna manera, de un autogobierno, ¿sí? De allí la formación de una junta de gobierno en 1810, de la Junta Grande, del primer triunvirato, del segundo triunvirato, el directorio, etcétera, etcétera. Y en el medio de ese proceso, 1816, la declaración de la independencia. Todo en un contexto de guerra de independencia, porque en 1815 Fernando VII vuelve al poder y quiere recuperar, en 1814, perdón, vuelve Fernando VII al poder y quiere recuperar sus posesiones en América. Todo este discurso sobre qué pasó a grandes rasgos, ¿sí?, es para tratar de introducirnos en esta cuestión. Waldo Ansaldi plantea que para comprender el proceso de formación del Estado argentino y la formación de la sociedad, hay que entender que la ruptura colonial que se da entre 1806 con las invasiones inglesas y 1810 con la ruptura colonial, con los hechos de mayo en Buenos Aires, se desencadenan tres movimientos de larga duración, ¿sí?, que lo vamos a ver a lo largo del siglo XIX. El primer movimiento es la cuestión de la creación de la nación. Un segundo momento, la creación de un mercado interno. Y un tercer movimiento, la formación del Estado Nacional. Y estos tres problemas no pueden dejar de ser estudiados con un cuarto movimiento, que es el movimiento que en mi criterio, ustedes pueden leer y pueden tener otro análisis, que es el de la formación de una clase dominante, dirigente de alcance nacional. Es decir, 1806, 1810 implicó una ruptura en una forma de dominación, que es la dominación colonial. Y entre 1810 y 1880, nosotros, ¿qué vamos a tener? Tres procesos de formación de la nación, de la formación del mercado y de la formación del Estado, articulado con un problema que es el central en mi criterio, que es la formación de una clase dirigente dominante de alcance nacional que resuelva la crisis de dominación
que se abrió en 1810. Es decir, que es un largo proceso que va a atravesar el siglo XIX. Juan Waldo Ansaldi dice que este problema nosotros no lo podemos dejar de ver sin pensar qué está pasando en la Argentina y su inserción en el mercado mundial. Es decir, este periodo, este largo siglo XIX, también se está debatiendo, chicos y chicas, se está debatiendo cómo Argentina se incorpora al mercado mundial, ¿sí? De manera dependiente, ¿sí? A partir de la exportación de productos primarios. Pero estos son los temas que vamos a trabajar a lo largo de la explicación del texto de Ansaldi. Y a mí me parece nodal, central, que ustedes puedan entender esta cuestión, esta introducción, chicos, porque estos son los elementos centrales del texto, ¿sí? Todo lo que explique Ansaldi en los distintos apartados tienen que ver con estos 4 problemas, ¿sí? Que se desencadenan entre 1806 y 1810 y que nosotros podemos ver como una solución hacia fines del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX. No sé si Emma o Diego quieren hacer algún aporte antes de que me meta en el desarrollo del texto. Sí, sí me interesa señalar algunas cosas que estás marcando, Sergio. A ver, primero por aclarar que a partir de 1810 se desencadenan estos problemas, pero no se resuelven, digamos, no aparecen con total claridad hacia 1810, ¿sí? Para hablar de nación, para hablar de Estado nacional, primero hacia 1810 el proceso se inicia con la cuestión fundamental que era declarar la independencia, ¿sí? Y el proceso en donde uno va a comenzar a visualizar la formación de una nación, de un mercado y sobre todo de un Estado de carácter nacional es a fines del 19, como lo señala Ansaldi, ¿sí? Por eso él plantea que todo esto es un proceso de transición, de paso, ¿sí? Que marcado por la ruptura justamente que está señalando Sergio. Y en ese proceso de transición, digamos, esto que desencadena en un capitalismo dependiente, digamos, en el otro extremo, en el extremo inicial, Ansaldi situaba digamos, a la economía colonial, ¿sí? Él hablaba de economía colonial y en un proceso de transición a la formación de un mercado, ¿sí? Y cuando está pensando en el mercado, está pensando en un mercado interno nacional, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto toda la reorientación de las economías de acuerdo a la formación de los nuevos polos? Bueno, ahora digamos, hacia fines de los 80 y sobre todo en el siglo XX se va a ir consolidando ese mercado interno de carácter nacional, ¿no? Eso por ahora, que se visualice esta idea de transición. Ahí vamos. Evidentemente, como dice Emma, evidentemente sí. A ver, no es que se da en 1810 esta cuestión, digamos. Por eso planteábamos que son movimientos de larga duración, ¿sí? Movimientos que son orgánicos, estructurales, ¿sí? Que están generalmente confundidos, ¿sí? Con movimientos de carácter coyuntural. Evidentemente, como plantea Emma, nosotros estamos viviendo hacia 1810 y a lo largo de ese siglo XIX un proceso de transición de las viejas formas, ¿sí? De producción de tipo mercantil, ¿sí? A un capitalismo agrario, ¿sí? O la inserción en un modelo económico de corte capitalista, ¿sí? Y la segunda cuestión, que después vamos a hablar de qué es nación, digamos, porque evidentemente nosotros cuando planteábamos hace
hace rato o en la introducción o cuando trabajamos en las unidades anteriores, nosotros en 1810 no hablamos de la nación argentina. Eso todavía está en debate, digamos, es un proceso que se está debatiendo, qué es lo que va a ser el río de la Plata. Waldo Ansaldi plantea que estas contradicciones y este proceso de transición que bien marcaba Emma, él nos propone una metodología para analizarlos, digamos, ¿sí? Y él plantea que para poder estudiar todo este proceso, nosotros tenemos que hacer un análisis de 3 tipos de contradicciones. Contradicciones interregionales, ahí vamos a ver de qué tipo de regiones nos está hablando Ansaldi. Contradicciones de clase, porque evidentemente si el problema es la formación de una clase dominante de alcance nacional hacia fines del siglo XIX, evidentemente lo que nos muestra Ansaldi que hay puja, que hay tensión, que hay contradicciones, ¿sí? Entre clases dominantes, entre clases subalternas y entre las mismas clases dominantes y entre clases dominantes con clases subalternas. Una tercera contradicción va a ser la contradicción campo-ciudad, ¿sí? Es decir, que es un momento conflictivo, que es un momento de transición, que es un momento de tensión, donde, claro, nosotros veníamos de un tipo de organización económica, de un tipo de organización de la sociedad, de una forma de organización de la sociedad, que evidentemente a lo largo del siglo XIX nosotros vamos a poder observar a partir del texto de Waldo Ansaldi, de qué forma se desarrollan este tipo de conflictos y de contradicciones, ¿sí? Sin dejar de lado qué está pasando a escala mundial con las transformaciones que se están dando en el capitalismo. Una de estas características, dice Ansaldi, para pensar el problema en la Argentina, es que entre 1810 y el siglo XIX, ninguna de las fuerzas sociales que están en contradicción, que están en tensión, que están en conflicto, tiene la capacidad para organizar una economía independiente. A lo sumo van a tener la fuerza, luego de 1816, como lo afirmaba Emma, de construir un Estado autónomo, romper con la dominación colonial, ¿sí? Y de alguna manera dar inicio a este proceso de la formación del Estado en la Argentina, ¿sí? Es decir, ¿por qué decimos esto? Que va a ser un proceso, porque entre 1820 y 1853 va a haber distintas formas de organización en la Argentina. Vamos a tener las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se van a disolver en 1820, vamos a tener un periodo de autonomías provinciales, vamos a tener conflictos entre las provincias, tensiones entre las provincias, vamos a tener conflictos entre el bloque de lo que se conoció como el federalismo argentino, articulado ya sea por los federales del interior, por los federales de la provincia de Buenos Aires bajo el liderazgo de Juan Manuel de Rosas, o posteriormente por los federales dirigidos por Justo José de Urquiza, ¿sí? Y las tensiones con los grupos unitarios, como va a ser la Liga del Interior, digamos, es decir, y posteriormente vamos a ir a la convivencia de 2 estados hacia fines del siglo XIX entre la Confederación Argentina, liderada por Justo José de Urquiza, con capital en Rosario, y las tensiones con el Estado Autónomo de Buenos Aires. Es decir, que si bien Ansaldi va a ir mostrando una imagen procesual, a mí me parecía que también hay que darle un poco de contenido histórico, ¿sí? Entonces, estas fuerzas sociales no tienen capacidad para organizar una economía independiente, se van a vincular al mercado mundial capitalista en relación de dependencia, pero sí van a tener la fuerza
para, de alguna manera, constituir un Estado autónomo, no colonial ni semicolonial, afirma Ansaldi. Cuando decíamos que había tensiones de tipo económico, ¿sí? Recuerden, había contradicciones interregionales, contradicciones de clase y contradicciones de campo-ciudad, a mí me parecía, o retomando un poquito el texto de Ansaldi, ver cuáles son los bloques económicos que él identifica, que están en pugna, que están en tensión en gran parte de este siglo XIX. Nosotros podemos encontrar dos bloques regionales, ¿sí? Uno, el litoral, ¿sí? que tiene cierto grado de homogeneidad, donde Ansaldi plantea que hay el predominio de un capitalismo agrario, ¿sí? Y que este litoral tiene una posición de privilegio económica por su articulación con el mercado mundial. Ustedes recuerdan, esto para que, no vean como que cada tema de historia regional está separado de otros temas. Seguramente ustedes trabajaron con el texto de Jorge Hellman para analizar el proceso de divergencia económica. Y ustedes pudieron observar en ese texto de Jorge Hellman, en la unidad 2, pudieron observar que durante el periodo independiente se empieza a producir un distanciamiento entre dos espacios regionales en el Río de la Plata. Uno en el interior, que vive una situación de estancamiento económico, y un litoral que lentamente empieza a tener una situación de crecimiento, o a experimentar, para decirlo con los términos correctos, una situación de crecimiento económico. Crecimiento económico que va a estar relacionado en alguno de los tantos planteos que nos hace Jorge Hellman, por el desarrollo de un tipo de producción, por el desarrollo de una articulación muy temprana con el océano Atlántico y con el mercado mundial. Ansaldi plantea esto, que hay dos bloques regionales. Uno es el litoral, donde hay un predominio del capitalismo agrario, que ya vamos a estudiar quién es la clase social que lleva adelante el desarrollo de este capitalismo agrario, cómo se desarrolla, ¿sí? Y que de alguna manera este capitalismo agrario tiene una situación de ventaja económica, de crecimiento económico, porque se articula con el mercado mundial. Es decir, que la lógica de regionalización que utiliza Ansaldi está basada en identificar la producción económica, ¿sí? La producción económica y el tipo de sociedad que se desarrolla en estos espacios, ¿sí? Al frente de este bloque del litoral, nosotros vamos a encontrar al interior. El interior, que a diferencia del bloque... ¿El interior sería el segundo bloque? Claro, exactamente. ¿Quién habló ahí? ¿Quién consultó? Creo que fue Pablo. No. ¿Pablo? Bueno, sí, Pablo. Al frente vamos a encontrar un segundo bloque, que es el interior, que es más heterogéneo y que tiene dificultades para adaptarse al nuevo esquema, o al esquema de desarrollo capitalista. Es más, en algunos viejos textos que nosotros trabajábamos en la otra historia, en historia regional, en los años anteriores, nosotros trabajábamos con un texto de José Carlos Chiaramonte, otro historiador importante de la renovación historiográfica, que mostraba de alguna manera cómo en el interior predominan relaciones de tipo precapitalista, basadas, ¿sí?, en relaciones de tipo mercantil, no equivalente, donde el predominio, ¿sí?, social estaba basado en el peso que tenían los grupos comerciantes, ¿sí?
ahí en ese sentido, en el interior, el peso está puesto en los comerciantes que de alguna manera controlan el comercio y la distribución en el interior porque conocen cómo es el funcionamiento del comercio, ¿sí? Y que no están desarticulados, muy por el contrario, el interior tiene una articulación económica que creo que la hemos observado, la hemos visto, la hemos trabajado, ¿sí? en los textos que hablaban sobre la etapa colonial y sobre los textos que hablaban sobre los primeros años de la independencia. Entonces, a ver, recapitulando, resumiendo, nosotros vamos a encontrar en términos de Ansaldi que la contradicción entre bloques regionales se va a dar entre dos espacios. ¿Cómo regionaliza Ansaldi estos espacios? En función de entender cuál es el tipo de producción, el tipo de relaciones sociales que se desarrollan en estos espacios, y después vamos a ver cómo se produce esa tensión. También estos conflictos regionales se expresan en términos de clases. Clases dominantes versus clases subalternas, y el conflicto entre clases dominantes y clases regionales. Ahora, ¿por qué hay conflicto? ¿Por qué hay tensión? No solo es una tensión política, ¿sí? Sobre, la lucha entre unitarios y federales que atravesó a lo largo del siglo XIX, de gran parte del siglo XIX en la Argentina. No es una lucha solo por qué formato tiene que tener ese Estado autónomo que nosotros habíamos planteado en la filmina anterior. No es una puja solo política. Tal vez la puja política que nosotros podremos haber estudiado en el secundario sobre unitarios y federales, esa tensión, ¿sí? Entre modelos y proyectos de país que nosotros vemos muy claramente, Waldo Ansaldi prefiere bucear y ver cuáles son esas tensiones mirándola desde la lógica económica y social, desde la cuestión material concreta, ¿sí? Es decir, no pensar que la puja y la lucha política es solamente ideológica, del lenguaje y de las prácticas políticas, sino que esas luchas, esas tensiones entre esos bloques regionales se expresan en tensiones de clases. Clases dominantes que están viendo cómo imponen una dominación sobre las clases subalternas, y a su vez pensar las tensiones entre las clases dominantes. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay tensión? ¿Por qué hay lucha? ¿Por qué hay tensión entre las clases? Porque evidentemente hay un problema material concreto, que es quién acumula, cómo acumula y de qué forma acumula riqueza en este momento histórico. ¿Sí? Entonces, las contradicciones que nosotros podemos ver en la espuma, en realidad abajo se está disputando otra cosa, ¿sí? Se está viendo cómo se articulan los mecanismos de dominación político, social, y que tiene que ver con la posición que tienen estas clases, ¿sí? En la economía, ¿sí? Ya sea en el interior, ya sea en el litoral, y ya sea entre el conflicto entre el litoral y el interior. Profe, Sí. entre las clases dominantes sería el litoral y las clases subalternas el interior. No. Esos son los dos bloques regionales que están en disputa, ¿sí? Pero no son dos regiones abstractas, digamos, no es algo abstracto. Esas regiones tienen clases dominantes que buscan imponer un proyecto de dominación económico y social,
¿sí? ¿Y a quién buscan imponérselo? Buscan imponerlo sobre las clases subalternas y también sobre las clases dominantes. Valga una aclaración. Cuando uno dice clases dominantes, no es que es algo homogéneo. Al interior de las clases dominantes pueden convivir, ¿sí?, distintas clases, depende de la ubicación y la posición en la economía. Supongamos la burguesía, que ya la vamos a trabajar, pero adelanto. Uno puede decir, bueno, una de las clases que quiere imponer una forma de organización, perdón, una forma de dominación económico, político, social, es la burguesía. Pero la burguesía es un término muy amplio, porque dentro de la burguesía conviven distintas fracciones de clase, ¿sí? Tenemos la burguesía terrateniente, tenemos la burguesía agroexportadora, tenemos la burguesía financiera, es decir, que dentro de esas clases dominantes existen distintos grupos, ¿sí?, que también están en puja, también están en tensión para ver quién impone una lógica, una forma de dominación económica social. Recuerden que nosotros habíamos dicho que Ansaldi, una de sus preocupaciones cuando estudia la historia de América Latina o estudia la historia de la Argentina, está preocupado en ver cómo se articulan esos procesos de dominación económico-social. Sergio. No sé quién había preguntado. No sé, pero a mí me parece que sería importante también recordar, para que se entienda, digamos, todas estas pujas que Ansaldi señala, justamente que el periodo inicia, este periodo de transición, ¿sí? Que desencadena estos tres movimientos, inicia justamente con una crisis orgánica. Eso significa que no había ninguna clase social, ¿sí?, hacia 1810 que logre imponer un proyecto político, una fuerza económica por encima, digamos, de todos los grupos sociales que conformaban el virreinato del Río de la Plata, ¿sí?, si es que lo queremos pensar en esas dimensiones. ¿Sí? La crisis colonial implica esa fractura también entre los grupos de poder en los distintos espacios. Y ese periodo va a cerrar en la propuesta de Ansaldi hacia 1880, cuando él dice, ahí sí logra un grupo imponerse por encima de los demás, ¿sí? Hay una solución a esa crisis orgánica. Por eso es que hay, digamos, a lo largo de todo este periodo de transición, hay intereses contrapuestos, ¿sí?, entre los grupos de las distintas regiones, de los distintos espacios, como se los está señalando Sergio, ¿sí?, entre las élites con los grupos subalternos, ¿sí? Eso es como para dar un poco más de luz a esta exposición. Sí, en ese sentido, cuando nosotros hablamos, pensaba retomarlo ahí al final, Emma, cuando nosotros hablamos de que 1806, 1810 abre una crisis orgánica, ¿qué significa una crisis orgánica, chicos? En términos de Antonio Gramsci, crisis orgánica implica una crisis de dirección política, es decir, una crisis de dominación. ¿Qué significa esto? Que las clases que habían impuesto una forma de dominación en una sociedad, esa forma de dominación se quiebra, se produce una distancia, se produce una ruptura entre quienes mandan y quienes son dominados, abriendo las tres preguntas claves del materialismo histórico, que es quién manda, cómo manda y sobre quiénes manda. Y Gramsci plantea, que esto lo vamos a ver después con Ansaldi, que de alguna manera esta
crisis de orgánicas se resuelven cuando una clase se constituya en dominante y una clase dirigente capaz de imponer una hegemonía, ¿sí?, dentro de la sociedad. ¿Qué es la hegemonía? Es la dirección, ¿sí?, que tiene una clase, y esa hegemonía se demuestra en que esa clase es capaz de imponer sus intereses particulares haciendo los intereses generales. Entonces, 1810, como lo planteó Emma, abrió una crisis orgánica. Entonces, el debate es quién manda, quién ejerce la dominación, cómo domina y sobre quiénes domina. Y esa crisis, ¿sí?, o ese debate sobre quién manda, para ser más preciso, quién domina, sobre quiénes domina y cómo domina, se articula con estas tensiones que nosotros estamos viendo, estos conflictos entre clases dominantes que buscan imponer un orden, con clases dominantes que se pelean entre sí, en el marco de dos bloques regionales, el interior y el litoral. Este problema de conflictos también está articulado con el problema de la nación y la formación del Estado Nacional. Ustedes recuerdan que nosotros no vamos a hablar de nación en 1810. No hablamos de nación porque no era parte de la Argentina en el siglo XIX. En 1810, cuando se produce la revolución, hay múltiples proyectos. Por eso nosotros no creemos en esa idea de que los grupos, que los revolucionarios de 1810 eran hombres iluminados que tenían resuelto todos los problemas cuando decidieron romper con España. Es más, lo que predomina en 1810 es la incertidumbre, porque después de tantos años de dominación colonial, empezó el debate de cómo organizar a este espacio que es el Río de la Plata. Y hay conflictos, y hay tensiones, y no hay nación, ¿sí? En 1810 hay múltiples debates. Hasta incluso está el debate de ir a pedirle la protección a Carlota Joaquina, que era la hermana de Fernando VII, para que sea protectora del Río de la Plata. Hay proyectos vinculados al establecimiento de una monarquía indígena en el Río de la Plata. Es decir, y hay algunos planteos vinculados a profundizar las autonomías, digamos. Es decir, que no hay una nación argentina en 1810. ¿Sí? Obviamente hay debate de qué construir, digamos, después de 1810. Entonces la ruptura colonial, la ruptura de la dominación colonial, romper con España, ¿sí?, implica cómo organizar ese Estado nacional. Y Ansaldi dice, miren, en 1810, entre 1810 y 1820, y muy cerca de la mitad del siglo XIX, en la Argentina, o en el Río de la Plata, ¿sí?, no hay una conciencia de tipo nacional, no hay creado una conciencia nacional, y no hay una clase social que pueda imponer una idea de lo que debe ser la nación. Hay conciencia estamental, comarcal y provincial, ¿sí? Es decir, esto creo que también lo hemos visto, lo hemos trabajado, Emma, cuando hemos dado el debate o hemos trabajado el texto de Sara Mata, cuando debatíamos la idea de patria, ¿no? ¿Qué es la patria, digamos? ¿Sí? La patria no era lo argentino, era lo local, ¿sí? La patria era el lugar donde se vivía. Entonces no hay una conciencia de tipo nacional hacia 1810 y hacia entrado la mitad del siglo XIX. Por el contrario, hay una conciencia estamental, comarcal y provincial. Si no, fíjense qué pasa en 1820, cuando cae el poder central en el Río de la Plata, se disuelve,
se disuelven las Provincias Unidas del Río de la Plata, luego de la batalla de Cepeda en 1820, donde Buenos Aires renuncia a ser capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se constituye en provincia, y en 1820, en el territorio del Río de la Plata, se constituyen 14 estados provinciales. En muchos de ellos se consideran repúblicas, muchos de ellos se consideran estados soberanos e independientes, ¿sí? Y desarrollan un tipo de organización confederal, donde va a haber relaciones de cooperación económica y militar entre las provincias a través de la firma de tratados y de pactos interprovinciales. Tratado de Pilar, Tratado de Cuadrilátero, el Pacto Federal de 1831, el Tratado de Venegas, etcétera, etcétera. ¿Sí? No hay conciencia nacional. Existe el debate sobre la organización nacional, pero no hay la fuerza, no hay todavía una fuerza para imponer cuál es el modelo o cuál es la nación que tiene que emerger en este espacio rioplatense. Conflicto que se expresa no solo en términos políticos, sino también en términos militares. Es decir, las sucesivas guerras civiles que se van a dar entre dos, a ver, ¿cómo llamarlo? Le podemos decir facciones políticas, ¿sí? En el Río de la Plata, los unitarios y los federales, es porque la cuestión de la nación no está resuelta y va a ser parte de los debates abiertos cuando nosotros decimos, al inicio de la clase, ¿se acuerdan que dijimos que hay una serie de movimientos luego de la ruptura de la dominación colonial? Esto que planteaba Emma, que reforzaba en el decir, che, hay una crisis orgánica que desarrolla conflictos, que permite el desarrollo de conflictos y tensiones, etcétera, etcétera. Esto que se da en términos económicos sociales, también se da en términos políticos e ideológicos, ¿sí? Entre dos bloques, ¿sí? Las tendencias unitarias, ¿sí? Y las tendencias federales, ¿sí? Pero lo que no hay es una nación. Hay conciencia provincial, comarcal, ¿sí? Pero sobre todo provincial. ¿Cómo se va a resolver este problema, chicos? Se va a resolver hacia 1880 con la construcción de un Estado de tipo central, no nacional, ¿sí? Ya lo vamos a ver, pero lo dejemos adelante, ¿sí? Se va a construir un Estado central. Ya vamos a ver de qué se trata. Otro de los problemas, no en términos de problemas para resolver, ¿no? Sino otro de los temas que plantea Ansaldi es la problemática que se le suma a estas tensiones económicos, sociales, políticas, que es la cuestión del mercado interno. Es decir, un Estado, ¿sí? Necesita también, de alguna manera, de la conformación de un mercado interno. Es decir, que la formación del Estado también va asociada a una constitución, a una conformación de un mercado interno. Pero en esa Argentina del siglo XIX, que es conflictiva, porque hay tensiones entre dos bloques regionales, porque hay tensiones entre clases, ¿sí? Entre clases dominantes con las clases subalternas, entre clases dominantes, entre proyectos políticos de nación que no se terminan de imponer unos sobre otros porque no hay fuerza, porque no hay conciencia nacional. Le sumamos la problemática de las dificultades que hay para la formación de un mercado interno en el Río de la Plata. Y esto tiene que ver con las... Cierro la idea y ya vamos a la pregunta. De última, escribíla ahí en el chat y después ya la resolvemos. ¿Por qué, chicos,
Porque a partir de 1820, como yo les contaba anteriormente, cada provincia se constituye en un estado autónomo y soberano. ¿Sí? ¿Qué significa que significa que se haya constituido un estado autónomo soberano a partir de 1820? Significa que cada provincia se constituye como un estado basado en el principio del constitucionalismo republicano, con una división de poderes, primero con una carta constitucional, ¿sí? Eso que no habíamos podido hacer en 1816 cuando se convoca el Congreso de Tucumán, que resuelve la independencia y posterga hasta 1819 la formación de la Constitución Nacional, que después rechazada por las provincias. Eso que no había existido a escala del Río de la Plata, cada provincia se organiza políticamente bajo una constitución. Salta tiene su constitución como Estado provincial, con su carta constitucional. No habla de constitución, Noema, hablamos de carta constitucional para el caso de Salta, ¿no? No hablamos de constitución, ¿no? No me acuerdo. Bueno. Creo que es la del 21, se llama constitución. Sí, la del 21, pero no me acuerdo, no es constitución, sino carta constitucional, no me acuerdo bien el término. Bueno, cada provincia se constituyen, sancionan sus constituciones basadas en esta idea del constitucionalismo republicano, donde hay un principio de división de poderes, con un poder ejecutivo en la figura de los gobernadores, un poder legislativo, ya sea en las legislaturas o en las salas de representantes que vienen a suplantar a los viejos cabildos, ¿sí? Y el desarrollo de incipientes poderes judiciales o poderes que administran la justicia. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que cada estado, como lo plantea Roberto Smith o como lo plantea Viviana Conti, empiezan a desarrollar esta idea de la soberanía fiscal, es decir, estos estados tienen que construir un sistema de impuestos que le permitan subsistir como estado, porque si no, si un estado no recauda, no tiene la capacidad para existir. Entonces, ¿cómo recaudan estos estados? Recaudan a partir de establecer los impuestos que se fijan en cada una de estas provincias, pero también desarrollan aduanas, ¿sí? Cada estado provincial va a tener su propia aduana. Colocan impuestos a la circulación de la mercancía que circula por el territorio de cada una de estas provincias, ponen trabas para la libre circulación de las personas, ¿sí? Y cada provincia, ¿sí?, como es un estado autónomo, soberano, etcétera, etcétera, establece una moneda, que esa moneda no tiene el mismo valor, ¿sí?, en las distintas provincias. Entonces, estos se constituyen en trabas, ¿sí?, para el desarrollo de un mercado interno. En este esfuerzo de articular lo político con lo económico, ustedes pueden observar de qué forma esto que estamos planteando también se articula con esta idea de una conciencia de tipo provincial. Había una compañera que quería hacer una pregunta, Diego, no sé si, o Emma, no sé si la compañera la escribió en el chat. Sí, hay una pregunta acá. O sea que 1810 es el punto de partida para la organización de la nación. Sí, pero los hombres y mujeres de 1810, en 1810 no sabían que estaban de alguna manera dando inicio a ese paso. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que colocar a los hombres en su tiempo, si no, evidentemente podríamos decir, bueno, pero ya todos sabíamos que en 1880 se formaba la nación. No, es un largo y conflictivo proceso. Es el punto de partida, y vuelvo a esto que planteó Emma. 1810 abre una crisis orgánica, una crisis de dominación, ¿sí? Perdón, que hacia 1800... Dice Pablo si podés subirle el zoom. ¿Qué? Si le podés dar el zoom
Un poquito más de suma al PowerPoint que no ve bien. Ah, bueno. Perdón. Qué egoísta que soy. A ver, acá hay varias preguntas que están como bastante interesantes, A ver, vamos. que dicen, porque está dando vueltas esta idea de la nación, ¿sí? Está Sí. costando comprender que hacia 1810 quienes están pretendiendo, en todo caso, iniciar el movimiento revolucionario, no están pensando en la nación que nosotros conocemos hacia 1800, Hoy, hacia 1900 y menos hacia el 2000. ¿Sí? No claro. tienen eso en mente, así como tampoco nosotros tenemos en mente cómo va a ser la Argentina o si es que va a existir una Argentina dentro de 200 años. ¿Sí? Excelente. Bien, esa aclaración está concreta. Claro, entonces lo que sí hay, digamos, sí hay ideas de nación, pero no están pensando en la nación argentina. Por ahí aparecen grupos que están pensando en la nación americana. ¿Sí? Hay otros que están defendiendo, para contestar la pregunta de alguno de los chicos que por ahí dice esto de que fue sin querer queriendo. Hay No. grupos que todavía siguen, claro, esperando la vuelta de los españoles, o están pensando en un estado que sea monárquico, no todos están de acuerdo con la república. Sí, hacia 1816. ¿Declaramos la independencia? Sí, pero en la forma, digamos, de organizar el país, que tampoco tiene los límites bien definidos, ¿sí? Pues no es que queda el mapa así armado en 1816. Fíjense que a Emma, partir de ahí... ¿sabes qué, Emma? Eso me parecía que importante que si, por ejemplo, en el tema, en la pestaña del tema 3, podemos incluir algún tipo de mapas que permitan graficar esta idea, ¿sí? De cómo es el espacio, el territorio, Mirá, aunque sea de manera sí somera, como está, para que sí quede está en un Power, y perfecto. si vos me dejas compartir ahora un ratito, yo te muestro, porque lo tengo separadito para que en algún momento quería mostrarlo. Si querés, y Sí, me sí. dejas. Y voy, ahora que entendí cómo abrir el chat, ahí puedo ver que Daniel Luna me pregunta, ¿cada provincia tenía diferentes ideas? Vuelvo a esto. Si vos decís cada provincia es algo muy abstracto, digamos. Acá son las ideas, ¿sí? Y los proyectos de hombres y hasta incluso podemos decir de clases, digamos, ¿sí? No es la provincia, digamos. Estos hombres son caudillos, ¿sí? De provincia que pueden tener proyectos de cómo debe ser la nación, pero esos proyectos de cómo debería ser la nación entran en tensión, entran en conflicto con otros proyectos. Antes de que Emma avance con lo del mapa, por ejemplo, la tensión entre unitarios y federales. ¿Sí? Ahí hay una tensión de cómo tiene que ser el proyecto. Mientras algunos creen una organización de tipo centralista, con una capital y un poder que reside en Buenos Aires y que las provincias no sean autónomas y soberanas, otros sostienen que la organización tiene que ser respetando las autonomías y las soberanías de las provincias. Pero esa es la espuma, ¿no es cierto, Emma? Porque abajo estas pujas políticas expresan tensiones económicas y sociales, que ya la vamos a ver cuando debatamos qué hacer con Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, la aduana de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, eso es, Daniel, no es la idea de la provincia, es la idea de hombres que representan intereses de clase. ¿Sí, Emma? Ahí estaba mostrando los Ahí te mapas. preguntan también, además de los unitarios y federales, ¿qué otros proyectos se hicieron o se plantearon? Y mirá, ¿quién es la que pregunta? ¿O el que pregunta el nombre? Espérate que ahora lo perdí. Lucas Arroyo. Lucas. Claro, está re interesante tu pregunta, Lucas, y me encanta, digamos. ¿Por qué? Porque
la historia nos había mostrado que existían dos proyectos antagónicos, los unitarios y los federales. Pero hacia el interior del federalismo, ¿sí?, conviven tres tendencias al menos, que ha demostrado la historiografía. Los federales del interior, que uno puede articularlo en el proyecto de Facundo Quiroga. Los federales de la provincia de Buenos Aires, articulados por Juan Manuel de Rosas, ¿sí?, o los federales, ¿sí?, entrerrianos, liderados por Justo José de Urquiza, que entre ellos mismos, si bien corresponden al campo del federalismo, ellos mismos también tienen tensiones y conflictos. Pero claro, Waldo Ansaldi nos presenta como dos bloques, digamos, ¿sí?, que están en tensión y están en disputa, unitarios y confederales, digamos, ¿sí?, o federales. ¿Emita? Sí, un dato más, digamos, esas tensiones se van redefiniendo en distintos momentos. ¿Sí? Claro. En un primer momento, digamos, hay tensiones en cómo unir o reunir a los distintos, fíjense en el primer mapa que es del territorio nacional hacia 1822, ¿sí? Termino la idea, en ese primer momento, digamos, la preocupación es ver cómo generar un interés y un apoyo desde las distintas regiones que estaban efectivamente ocupadas por los criollos, por los españoles, y encauzar el proceso revolucionario, ¿sí? Una vez que se declara la guerra por la independencia, bueno, es luchar por la consolidación de esa independencia, ¿sí? Y después comienza, digamos, una otra etapa que es la que está marcando Sergio, que es donde hay un gran fraccionamiento político, porque es difícil, digamos, no se logra mantener una autoridad central, ¿sí?, que tenga poder efectivo sobre todas las provincias, y ese poder recae en las provincias, que es lo que pasa hacia 1820, ¿sí? Y bueno, y después, a partir de ahí, que me parece lo que viene el planteo de Ansaldi, posterior a ese periodo de fraccionamiento, es cómo se van reorganizando de nuevo los poderes entre las distintas regiones. Y bueno, y que tiene que ver con la lucha de unitarios y federales y los proyectos, digamos, de organización del Estado que vienen en las décadas siguientes. Y lo que a mí me interesaba mostrarles en el mapa, les describo un poco el mapa, ¿sí? Tiene en el fondo, digamos, el Sudamérica, ¿sí? Y lo que nosotros, si ustedes miran bien, el actual territorio argentino no tiene exactamente las mismas dimensiones que hoy. No. Vemos una Salta, ¿sí? una provincia de Salta que está ocupando lo que sería Jujuy hacia 1820. Jujuy, acuérdense que se separa de Salta después, ¿sí?, hacia 1834, y fíjense que está llegando hasta el Pacífico, ¿sí?, el espacio territorial de la provincia. Una Catamarca, bueno, Tucumán, San Juan, La Rioja, Córdoba, que no tiene toda la extensión que tiene hoy en día, San Luis, que tampoco, San Luis y Mendoza, fíjense que tampoco tienen la extensión ocupada, ¿sí?, que tienen hoy en día, sino que están hasta la mitad. Y miren de chiquitito que es Buenos Aires, ¿sí? La mayor parte de lo que es la provincia de Buenos Aires no está efectivamente ocupada. Todo lo que ustedes ven como naranja, como Patagonia, que es todo, digamos, desde el sur de Córdoba y San Luis para abajo, todo era territorio que estaba bajo dominación de los indígenas, ¿sí? Y todo lo que ustedes ven como Gran Chaco, ¿sí?, en este mapa, ¿sí?, no aparece Formosa, no aparece el Chaco. ¿Por qué? Porque también era territorio indígena, ¿sí? Bueno, Santa Fe también, fíjense,
re chiquitita Santa Fe, porque todo lo que hoy es el norte de Santa Fe era parte del Gran Chaco, ¿sí? De territorio indígena. Y lo que está señalando Sergio, sí, esto del localismo, el extrema, la separación que hay entre las provincias, tiene que ver con esta idea. Cuando Buenos Aires pasa a ser polo, ¿sí?, de capital, o se discute esta idea de la capital, y digamos las producciones, el comercio se tiene que orientar hacia Buenos Aires. Si supongamos en Salta, que había hacia 1820, era importante entre las producciones que tenían, era la producción de suelas, ¿sí? Para zapatos, cueros y suelas, ¿sí? Esas cosas sí se hacían, y se hacían incluso en la ciudad de Salta. Bueno, esas suelas, supongamos que se quiere vender un cajón de suelas y llevarlo a Buenos Aires para que se venda hacia el exterior. Esas suelas salían aproximadamente 100 pesos el costo, supongamos. Pero para llegar hasta Buenos Aires tenían que pasar por Tucumán. Había que pagar la aduana de Tucumán. Esto es hacia 1820, cuando cada provincia se mira a sí misma como autónoma. Eso significa que conservaba sus aduanas y tenía sus monedas, ¿sí? Entonces, el producto que salía de Salta tenía que pagar aduana en Tucumán. Después tenía que volver a pagar aduana en Santiago del Estero. De nuevo en Córdoba, hasta que llegaba a Buenos Aires, ¿sí? 1, 2, 3, 4 aduanas. Eso significaba que el costo inicial más los costos del viaje, ¿sí?, había que sumarle el pago de las 4 aduanas. Eso encarecía enormemente los productos cuando uno quería llevarlos hasta Buenos Aires, ¿sí? Y eso dificultaba, ahí aparece, digamos, uno de los elementos que nos permite entender por qué era tan difícil generar un proyecto común, ¿sí? Los intereses localistas eran demasiado fuertes y todavía estaban vinculados, ¿sí?, las producciones y el comercio a los antiguos circuitos comerciales de los que hablaba Asadurian, ¿sí? Salta, más allá de que vendió suelas hacia Buenos Aires en un comercio que era poco redituable, siguió vendiendo suelas por el Pacífico y de ahí al Alto Perú, ¿sí? Lo mismo ha pasado en las regiones del Cuyo. Durante todo este periodo, como les resultaba caro el pagar tantas aduanas, los circuitos se seguían manteniendo hacia el Pacífico y el Alto Perú, porque eso significaba menos aduanas, ¿sí?, y poder tener moneda de peso, moneda de valor. En cambio, por las provincias, entre que había que pagar aduanas y en ese intercambio que se generaba en el comercio, a medida que se va avanzando, las monedas son de poco valor, cada provincia tenía su moneda, ¿sí? Entonces, no hay un mercado interno. Hace 1820 había enormes dificultades para entender esta idea de mercado interno. Y hasta ahí corto, Sergio. Perfecto. Interesantísimo todo esto que plantea Emma. Ahí los chicos ponen el matadero Esteban Echeverría, reflejaba las tensiones y los extremistas, que claro, vos decís extremistas con los ojos del siglo XXI, digamos. Nosotros habíamos dicho que una de las lógicas de la política y del conflicto político en esta etapa es faccional, digamos. ¿Qué es la puja facciosa? La puja facciosa es la lucha política que busca la eliminación del otro. Y era parte de las prácticas políticas del siglo XIX, no era algo, no era para los hombres, era común de dirimir en el campo de batalla sus conflictos políticos, ¿sí? Bien, entonces esto que plantea Emma es central, digamos, y nos muestra cuáles son las dificultades para la formación de un mercado interno. Entonces nosotros, ¿qué problemas encontramos entre 1810 y la primera mitad del siglo XIX? El problema de la formación de una clase dominante de alcance nacional,
encontramos las dificultades para construir la nación, encontramos dificultades para construir el mercado interno, y entonces la pregunta sería, ¿de qué forma se resuelve esta crisis orgánica y de dominación? Una cosa que me quedó ahí, que planteó Emma, que me parece interesante. Estos hombres tienen ideas y proyectos, pero también son prácticos, ¿sí? Es decir, se acomodan a los tiempos en los que están viviendo. Entonces, capaz que tenían un proyecto de organización federal, pero la practicidad, el expresar los intereses económicos de clases dominantes, lo llevaban a que esas posiciones lo encontremos en un momento sosteniendo un tipo de federalismo, posteriormente otro tipo de federalismo, ¿sí? Son hombres prácticos, son políticos y son prácticos, ¿sí? Pero volviendo al tema que planteaba Emma, y que plantea Ansaldi, bueno, ¿cómo se resuelve esta crisis? ¿Quién impone una hegemonía? ¿Quién impone una dirección cultural en la sociedad argentina hacia fines del siglo XIX y la primera década del siglo XX? ¿Qué clase se impone? ¿Sí? Y para ello nosotros tenemos que estudiar cómo se da el proceso de formación de la burguesía en la Argentina, ¿sí? ¿Puedo volver a compartir pantalla o todavía está lo de Emma ahí? ¿Sí? No, sí podés, ya la saqué, lo saqué. Bien, Emita, bien. Ahí vamos. Entonces, nosotros para entender el proceso de formación de la burguesía en la Argentina y cómo esa burguesía en la Argentina obtiene una posición de dominación dentro de la sociedad, nosotros tenemos que entender en un primer momento cómo constituye la riqueza esa burguesía argentina, o esa burguesía, perdón, del litoral, perdón, no va lo de argentino. Diego, edítame ahí. Minuto, 1:36. Perfecto. ¿Sí? Gracias, Diego. Escucha, entonces, ¿cómo se desarrolla ese proceso de acumulación originaria? ¿Cómo la burguesía se constituye en dominante, ¿sí? en este siglo XIX? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que entender que la burguesía del litoral, ¿se acuerda que habíamos hecho en el litoral? Hay una burguesía, hay el desarrollo de un capitalismo agrario, que en el desarrollo de ese capitalismo agrario predomina una fracción de la burguesía, que esa burguesía va a ser terrateniente, y que esa capacidad de desarrollar ese tipo de capitalismo agrario estaba relacionada con la vinculación que tiene el litoral con el mercado mundial capitalista. Pero, ¿cuál es la vinculación? Nos preguntamos. ¿Sí? Esa vinculación se hace a partir de la exportación de productos primarios, ¿sí? Concretamente, productos que salen de la ganadería, ¿sí? Entonces, esa relación de privilegio es porque Buenos Aires y el litoral exportan productos primarios que son demandados por los países industrializados. Concretamente, ¿por quién? Por Inglaterra. Inglaterra está en este momento de mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX, en una etapa de una segunda ola de desarrollo de una revolución industrial, ¿sí? Está tratando de llevar adelante un predominio a escala planetaria de sus productos, y entonces, industrializados, ¿no? ¿No es cierto? Y entonces demanda materia prima. Y allí la articulación con el sector ganadero del litoral del Río de la Plata. Entonces, pero habíamos dicho cómo se constituyen en dominantes, y después vamos a estudiar las debilidades de esta burguesía.
Estudiar el proceso de acumulación originaria, nos afirma Ansaldi en el espacio del litoral, nos permite entender cómo se articuló de manera diferente o cómo se desarrolló esta burguesía de manera diferente en el litoral y en el interior, porque en el interior, recuerden cómo era el interior, era precapitalista, había un predominio de los grupos mercantiles, es decir, de los sectores comerciantes, que el comercio subordinaba a la producción, que no había, que estaba atrasado, que no tenía el desarrollo de una burguesía. ¿Sí? ¿Quién habla? Agustín, pasa, ¿a qué se Agustín? refiere con precapitalista? Precapitalista, que no hay un desarrollo de un tipo de capitalismo agrario, no hay una burguesía que se constituya, que promueva el desarrollo, la inversión, ¿sí? en un tipo de producción. Lo que hay es grupos que el predominio de las relaciones sociales está puesto en los grupos mercantiles, no en una burguesía, ¿sí? característica de un tipo de acumulación capitalista. Entonces, ¿cómo se constituyen estas burguesías en el interior y en el litoral? En el litoral, ¿sí? En el litoral se da a partir de un proceso de concentración de la propiedad. Es decir, controlan el recurso material concreto, que es la tierra, ¿sí? Es decir, que hacia el interior, en el litoral, la burguesía terrateniente pudo llevar adelante un proceso de concentración de la propiedad. ¿A través de qué? A través del proceso de presión económica, de la usura y de la expropiación. Ahora nos preguntemos, y que nos quede una pregunta para adelante. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién los legitima? Y ahí volvemos al problema de la política. El Estado de Buenos Aires, ¿sí? El Estado de Buenos Aires, el Estado Autónomo de Buenos Aires, ¿sí? va a ser rápidamente colonizado por la burguesía terrateniente, es decir, por los estancieros. Juan Manuel, desde Bernardino Rivadavia en 1820, hasta Juan Manuel de Rosas y las distintas gobernaciones que se dieron en Buenos Aires hasta 1852, los miembros del Partido Federal rosista o los partidarios de Bernardino de Rivadavia a partir de 1820 expresan los intereses de la burguesía terrateniente de Buenos Aires. Lo mismo en Santa Fe, lo mismo en Entre Ríos, ¿sí? Estanislao López, Francisco Ramírez, o posteriormente Justo José de Urquiza, expresan las ideas del Partido Federal, pero a la vez expresan los intereses económicos de esta burguesía terrateniente. Entonces, si controlan los estados provinciales, de alguna manera que inviabiliza la posibilidad de que accedan, compren y controlen monopólicamente la tierra, es el Estado de Buenos Aires, el Estado de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe o el mismo Corrientes, ¿sí? Ana María Infesta, una historiadora que no recuerdo si es de la Universidad de Tandil, hizo un estudio sobre de qué forma se distribuía la tierra durante la etapa de gobierno de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Y ahí uno puede encontrar
que muchos de los partidarios del federalismo rosista, ¿sí?, tuvieron acceso a controlar grandes extensiones de tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es poder observar que ese proceso de acumulación originaria de la tierra, ya sea en Buenos Aires, ya sea en Entre Ríos, ya sea en Santa Fe, está de alguna manera articulado por el control de los estados provinciales que tienen estas burguesías terratenientes. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, chicos? ¿Qué les quiero decir con esto? Que política, economía y sociedad y formas de dominación dentro de la sociedad no son compartimentos estancos. No es que la política es autónoma, que la economía tiene sus propias lógicas y que las formas de dominación social se dan por algún tipo de privilegio, etcétera, etcétera. No, no. Economía, política y sociedad están relacionadas, ¿sí? No las piensen como compartimentos separados. Tranquilo, Pablito, no, ya sé que te estoy aburriendo, ¿no? Está bostezando, Pablo, está peleando contra el sueño, Pablito. Bien, no, dice, no, te estoy viendo, digamos. Me hiciste acordar cuando con el profesor Maita cursábamos Historia Americana 2, después de comer en el comedor universitario y nos íbamos a sentar al fondo Durísimo. para durísimo. disimular el sueño que teníamos. La profesora Kika Lloveras de Arce. Qué época aquella. Bien, bueno, vamos a las características de esta acumulación originaria, pero se entiende la relación, ¿no?, entre Estado, entre política, economía y sociedad. Entonces, Ansaldi nos presenta una serie de elementos para caracterizar a la burguesía porteña. ¿Por qué se pone el eje en la burguesía porteña? Porque va a ser clave después en el proceso de formación de la burguesía de alcance nacional. Diego, Emma, después me recuerdan cómo estoy de tiempo, digamos, ¿sí? La burguesía porteña, dice Ansaldi, 15. estamos a 15 minutos, entonces me concentro en Ansaldi y dejo algunas líneas planteadas de Campi, ¿puede ser? Sí. Cierro Ansaldi. Bien, la burguesía porteña, que va a ser importante que la estudiemos porque después va a ser la que de alguna manera va a poder imponer a escala nacional una forma de dominación, se hizo rica o acumuló riquezas a partir de 1810, a partir de esto que habíamos dicho, de la exportación de cueros, ¿sí?, que le permite obtener ganancias elevadas. ¿Por qué? Porque cuando los exportadores ganaderos venden sus productos a las casas de comercio británicas, ¿sí?, lo hacen de alguna manera a partir de los valores de la moneda, que es una de las más importantes, o la más importante a escala mundial, que es la libra británica, digamos. Y no necesitan mucha inversión, digamos. ¿Qué es el campo? Es alambrado y tener un gaucho que te recorra para controlarte el ganado. Hacia 1815 obtienen de alguna manera un predominio económico y social, y por esta relación con el Estado, ¿sí? Fíjense, dice 1829. ¿Quién gobierna la provincia de Buenos Aires en 1829? Juan Manuel de Rosas, el representante de los intereses de los estancieros, digamos, ¿sí? Y Ansaldi dice que se constituye en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, un paraíso terrateniente. Y se da esto que les explicaba yo anteriormente, el control terrateniente del Estado, ¿sí? Es decir, los grupos terratenientes controlan el Estado de Buenos Aires. La burguesía porteña no es homogénea. Repito, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de que las clases no son homogéneas? Está dividida en dos fracciones, en los invernaderos y los criaderos, pero tienen un límite. ¿Cuál es el límite de la burguesía porteña?
no controla el comercio exterior. El comercio exterior es controlado por el comercio británico. Y recuerden esto que habíamos planteado con la profe Emma al principio, ¿sí? Al principio. ¿De qué forma se incorpora el Buenos Aires, el litoral, al mercado mundial? En relación de dependencia. ¿Por qué? Porque no controla el comercio exterior. El comercio exterior lo controlan los comerciantes británicos. Es decir, que esa alianza entre la burguesía terrateniente y los comerciantes británicos, que le permite a la burguesía porteña acumular riquezas, pero no le permite tener un máximo desarrollo, capaz que no están preocupados por tenerlo tampoco, producto de que están cómodos de que el comercio británico articule las relaciones con el mercado mundial capitalista, y tampoco, y esto también puede ser una variable, tampoco están en condiciones de invertir el dinero que necesitan, digamos, ¿sí? No están en condiciones de desarrollar un comercio de tipo marítimo, digamos. Entonces, estos son los límites que nosotros encontramos. ¿Se sigue compartiendo la pantalla o se perdió? Sigue. Ah, sí. Profe, ¿qué sería Que a mí marítimo? se me perdió de la pantalla, digamos. ¿Sí? Entonces los ingleses controlan el comercio marítimo. Ya vimos cómo se desarrolla esa burguesía terrateniente en el ámbito del litoral, y ahora veamos cómo se produce ese cambio de esto que creo que me preguntaba Daniel, de estos grupos mercantiles, cómo pasan a constituirse en una burguesía del interior. Se produce porque estos grupos mercantiles empiezan a establecer alianzas con las burguesías del interior y los comerciantes porteños. La profe Emma les decía, chicos, para sacar los productos hacia el océano Atlántico, evidentemente se necesitaba de una articulación con los comerciantes porteños. Entonces, esta burguesía, estos sectores del comercio del interior empiezan a establecer alianzas con la burguesía del litoral. Burguesía del litoral que también empieza a ver qué hacer con el dinero que recaudan, ¿sí? Y buscan oportunidades de negocios para poder ampliar sus márgenes de riqueza. Y una de esas formas va a ser invertir en el interior, hacer alianzas con estos comerciantes del interior. Y por ejemplo, en el caso de la burguesía del noroeste, que es lo que vamos a trabajar en el trabajo práctico, en los trabajos prácticos durante esta semana, una de esas alianzas es con las fracciones comerciantes de Tucumán, ¿sí? Donde se empiezan a desarrollar un tipo de agroindustria. Y acá está la diferencia, chicos, ¿sí? Porque, ¿cuál es la diferencia entre comerciantes y cuál es la diferencia entre la burguesía? El desarrollo de un tipo de producción, un tipo de industria, y en este caso, esa industria va a ser la agroindustria azucarera para el caso tucumano, y para el caso de la región de Cuyo va a ser de alguna manera la producción vitivinícola. Entonces nosotros podemos observar que de alguna manera en el interior y en el litoral se constituyen o se han constituido dos tipos de burguesía, ¿sí? Una burguesía vinculada a la agroindustria y una burguesía abocada a la producción, a la ganadería. Pero ambos comparten esta idea o los proyectos económicos de la burguesía. Entonces se preguntan por qué estamos en conflicto y por qué estamos en tensión. Y entonces, lentamente, empiezan a establecer vínculos que acá se dan en términos económicos y que después se van a dar en términos políticos, ¿sí? La burguesía del litoral, ¿sí? Intentó en 3 momentos imponer un orden económico, social
y una forma de dominación, ¿sí?, en 3 momentos históricos, dice Ansaldi. El primer intento, él habla de la dictadura rosista, ¿sí?, donde el federalismo rosista se convierte en hegemónico en el Río de la Plata, ¿sí? La mayoría de las provincias entre 1829 y 1852 adhieren a los planteos de Rosas y de la forma de organización del Río de la Plata de forma federal, ¿sí?, sin organizar la nación, ¿sí? Rosas no quería organizar la nación, producto de que evidentemente no quería socializar los bienes que obtenía a partir de los recursos que ingresaban por la aduana. El segundo intento va a ser la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza derrota a Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, ¿sí? Se produce una fractura del federalismo, Rosas es derrotado en Caseros, tiene que irse del país. En 1853 se sanciona un tipo de constitución nacional, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la debilidad de la Confederación Argentina? La debilidad de la Confederación Argentina es que no incluye a Buenos Aires, o Buenos Aires se separa y constituye un Estado autónomo, y entonces la la Confederación Argentina no tiene la capacidad económica para sostenerse como un Estado entre 1852 y 1862, ¿sí? Muy por el contrario, Buenos Aires, que tiene un desarrollo económico producto de su vinculación con el mercado mundial capitalista. Sin embargo, hacia 1880 sí se logra producir. ¿Por qué? Porque emerge la figura de Julio Argentino Roca, un militar vinculado a los intereses económicos de la burguesía del interior, que va a lograr de alguna manera unificar los intereses de la burguesía del interior y de la burguesía del litoral, a partir de la formación de un partido político que entre 1880 y 1916 se constituyó en uno de los más importantes, como fue el Partido Autonomista Nacional, entre 1880 y 1916, quise decir. Esa fusión de los intereses de la burguesía del interior y de la burguesía del litoral permitió la formación de lo que nosotros conocemos como la hegemonía terrateniente. Y vuelvo a esto que planteábamos con Emma, o que Emma nos hizo revisar hacia el principio. ¿Cómo se resuelve la crisis orgánica abierta en 1816? ¿Cómo se resuelve esa crisis de dirección política? Se resuelve cuando se constituye una clase fundamental que puede imponer una hegemonía. La hegemonía, ¿qué dijimos que era? Era la dirección cultural que ejerce una clase, ¿sí?, social sobre otras, haciendo que sus intereses particulares se conviertan en el interés general, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la clase que va a imponer ese orden? Va a ser la burguesía, ¿sí? La burguesía que va a estar en este momento representada en la alianza entre una fracción agroindustrial del interior y la burguesía del litoral. Se alían, ¿sí?, porque observan que a través de esa alianza pueden obtener beneficios económicos, ¿sí? Ya lo vamos a trabajar con el texto de Campi, mirando este proceso de formación de la hegemonía terrateniente, pero vista desde el interior del país, ¿sí? Y de un bloque dominante regional del litoral se procede a la formación de un bloque dominante de alcance nacional. Y entonces, esta clase dominante va a constituir el Estado argentino hacia 1880. Y en un movimiento que Ansaldi nos explica y nos dice que siempre hay que tener en cuenta, o por lo menos para este periodo, la clase constituye al Estado, y es el Estado
el que constituye a la clase, ¿sí? Y es el Estado el que constituye a la clase. Dejo de compartir. ¿Cómo dejo de compartir? A ver. Stop share, ¿no? Stop share. Ahí te lo frené yo. Vuelvo no a la problema. cuestión. Ahí está, ahí está. El Estado constituye a la clase y la clase constituye al Estado. Es la historia del largo movimiento de la historia argentina. Es decir, que esta burguesía terrateniente controla el Estado y ese Estado viabiliza los intereses económicos de esa burguesía. De esta manera se constituye hacia 1880 una clase dominante de alcance nacional que va a resolver la crisis orgánica abierta en 1810, luego de la ruptura colonial. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, el texto que vamos a trabajar en las comisiones de trabajos prácticos es el texto, 5 minutitos, 10 minutitos, presentamos algunas claves, ¿les parece, Emma, Diego, chicos? ¿Les parece? Sí, sí, sí. Sí. Bien, el texto que vamos a trabajar es la región del azúcar, Tucumán, Salta y Jujuy, entre 1850 y 1940, es decir que Daniel Campi, Daniel Moyano y Ana Teruel van a mostrarnos un siglo de historia a partir de observar, ¿sí? Reducir la escala de observación y ver cómo en este periodo se constituye una región en gran parte de lo que nosotros conocemos hoy como el norte argentino, articulada por la producción del azúcar. El texto tiene por objetivo mostrarnos de qué forma se produce la conformación de un amplio espacio económico y social que tuvo en la producción de la caña de azúcar su principal actividad económica, y que hacia el interior de ese amplio espacio social conviven dos espacios. La producción en el ámbito de lo que nosotros conocemos como el Tucumán y una región a la que vamos a denominar como el espacio Salto Jujeño. ¿Sí? Entonces, para dar cuenta de este proceso, Campi, Moyano y Ana Teruel nos proponen un ejercicio comparativo, ¿sí?, sobre cómo funciona la producción, la circulación, cómo se da el desarrollo de esta actividad económica de tipo vinculada a la producción del azúcar. ¿Cuáles son las variables que nos proponen para comparar? Primero, un análisis y una caracterización de cómo se desarrolla el espacio agrario y el espacio agroindustrial en la etapa previa, ¿sí? En la etapa previa a 1850. ¿Cuál es la característica del espacio productivo, ¿sí?, en Salta y en Jujuy, en Salta, Jujuy, ¿sí?, y en Tucumán? Nos propone un ejercicio comparativo y lo va a hacer a partir de 1820, mostrándonos cómo se da la propiedad de la tierra y qué tipo de producción y qué tipo de desarrollo tecnológico hay para la producción del azúcar tanto en Salta y Jujuy, y comparando esto con Tucumán. Un segundo momento de comparación es analizar el desarrollo productivo. ¿Y qué implica analizar el desarrollo productivo? Es mostrar las etapas de crecimiento, crisis, estancamiento
y retorno del crecimiento de la producción azucarera en estos dos espacios. ¿Sí? Recordemos cuáles eran los espacios que vamos a comparar: Salta, Jujuy y el espacio tucumano. Y en este segundo criterio de comparación sobre el auge productivo, vamos a estudiar de qué forma se produce un crecimiento económico, cómo se producen las situaciones de crisis y estancamiento, y cómo vuelven a producirse las situaciones de crecimiento económico. Y cuáles son los ingenios que entran, ¿sí?, hacia 1850 y cuáles desaparecen, porque un ejemplo de ello es qué está pasando con Santiago del Estero, que es otro de los espacios que introducen en el análisis Campi, Moyano y Teruel. Un cuarto o un tercer elemento de comparación va a ser analizar cómo se compone la mano de obra de estos espacios de producción del azúcar, ¿sí? Y para analizar la mano de obra, primero hay que hacer nos proponen realizar un breve recorrido de los cambios poblacionales, de los fenómenos migratorios, ¿sí?, que se dan hacia el interior de este amplio espacio que constituye Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, pero que también se articulan con Catamarca y con el sur de Bolivia, ¿sí?, para poder comprender la composición de la mano de obra de estos ingenios, ¿sí? Ese es el tercer criterio de comparación. Un último criterio de comparación es la composición de las estructuras agrarias. ¿Para qué? Para comprender quiénes son los dueños de estos medios de producción, es decir, los dueños de la tierra, pero también de los dueños de los ingenios, y cómo va cambiando esa situación en este siglo del azúcar, que podemos llamarlo entre 1850 y 1940. Y el último criterio de comparación que nos proponen estudiar está vinculado a identificar cuál es la característica de los empresarios y cuál es la característica del tipo de trabajador que nosotros podemos reconocer. Y esto no deja de lado el análisis de cuál es la política azucarera. Y el análisis de la política azucarera implica comprender la relación entre estas provincias azucareras y el Estado Nacional, ¿sí? Si es de una relación positiva porque el Estado Nacional subsidia el azúcar, le coloca impuesto a las exportaciones del azúcar que viene desde otros países, de Brasil o del Caribe, o cómo el Estado interviene en los conflictos patronales y de trabajadores a lo largo de este siglo, qué opinan los gobernadores en torno a la producción del azúcar. Entonces, esa va a ser la estrategia metodológica que ustedes van a poder observar en el texto de en el texto de Campi, Moyano y Teruel. ¿Sí? Emma, Diego, ¿algo para cerrar? En el caso mío que estén... Perdón, Emma. No, porque ya voy a clases, así que simplemente que se fijen en la plataforma. Les había dejado documentales vinculados a justamente la producción azucarera y a mostrar la otra cara, digamos, de la modernización, que tiene que ver con el avance sobre las comunidades indígenas en el Chaco. Entonces revisen, hay documentales de época, digamos de principios del siglo XX, y hay, bueno, algunas fotos que me parece que les va a resultar interesante. Eso nada más. Yo simplemente pedirles que hagan la lectura, por favor, del texto que acaba de presentar Sergio, del segundo texto, para que podamos trabajar el jueves, y estén atentos ahí por si mando alguna pauta mañana al mediodía. Pero eso nada más. También
También eso, sí, si yo alguna pauta para la lectura de los textos también vamos a subir para trabajar mañana. Bueno, si no hay más, complejo el análisis. Sí, hay que leer, Daniel. ¿Sí? Sin más que plantear, bueno, damos por finalizada el encuentro teórico de hoy y bueno, y los esperamos para trabajar en las comisiones de trabajos prácticos durante estos días.